Es hora de expandir tu conocimiento. ¿Estás listo para el viaje? Esto es Sanando tu Alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos, con el psicólogo Manuel Román de la Rosa. Lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es su esencia. Esta constituye en sí misma su verdadera realidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu programa Sanando tu Alma. Aquí desde Guadalajara, Jalisco, hacia todo el mundo. Estamos transmitiendo por www.notisistema.com/radio en vivo, Radio Vital. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. También te recuerdo que estamos en Facebook Live. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ya saben que es un espacio de reflexión, es un espacio de estudio de nosotros mismos, de adentrarnos a nuestra maravillosa naturaleza humana. Y también te recuerdo que estamos en YouTube, en Sanando tu Alma. Te pido por favor que te suscribas y también que nos des likes para que podamos estar en continuo trabajo. Vienen varias sorpresas. Ya en esta semana me han confirmado personas, amigos muy amigos, muy entrañables de hace 30, 40, 25 años, amigos que van a participar ya en nuestro programa. En nuestro Facebook Live estarán también a través de Zoom, estaremos trabajando con ellos y también aquí a través de la cabina. Entonces, para que participes, te adelanto que estará una querida hermana ya de hace también 25 años, una amiga que se llama Maite Pardo Sol, que viene a dar un taller. Ya te estaré informando durante este programa también para que te inscribas. Te recomiendo mucho, es una mujer que trabaja mucho en la psicología transpersonal, pero que también es una investigadora muy profunda de todas las culturas y sobre todo del quehacer humano y sobre todo de la psicología, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Nuevamente la bienvenida y me da mucho gusto que Esperanza Altamirano esté con nosotros. Esperanza Altamirano es psicóloga del ITESO, psicóloga transpersonal y también es facilitadora del sistema Neuma. Ya nos conocemos desde hace 10 años quizás, o más, 10 años. Más. Tengo esa fortuna y hemos estado trabajando, investigando, dando cursos, talleres, y ella también se dedica a la consulta, así es que es toda una experta en estos temas. Bien, pues vamos con nuestra invitada que nos va a hablar sobre personalidad, ego y esencia, o al revés. A ver, coméntanos, Esperanza, entremos en contexto. Sí, muchísimas gracias, Manuel. Estoy muy contenta y muy agradecida de estar aquí. Y bueno, sobre todo con este tema tan apasionante, y que creo que precisamente en este momento es muy importante hablar de todo este tema, sobre qué es la esencia, a diferencia de lo que pues es el ego y la personalidad. Uh-huh. Entonces, creo que pues es fundamental conocernos, comprendernos. Si nosotros no nos comprendemos, no nos conocemos, pero no nada más exteriormente, sino internamente, cuáles son esos procesos internos, cómo son nuestras emociones, cómo son nuestros pensamientos y de dónde viene, eso es lo más importante. Muchas veces la gente y las personas no queremos sufrir, todos queremos ser felices, pero no es así. ¿Por qué hay tanto sufrimiento todavía? Y sobre todo, ¿por qué la gente no se pregunta de dónde viene este sufrimiento? Porque si se preguntara de dónde viene este sufrimiento, entonces entraría a conocerse a sí mismo en un proceso interior para saber cómo funciona nuestra psique, nuestra alma, cómo funciona todos esos procesos interiores que estamos teniendo en la vida cotidiana y de los cuales ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, yo siempre me he preguntado, y esto también en todos los talleres y en los cursos, ¿verdad? ¿Realmente queremos eso en nuestra vida? Entonces, ¿qué queremos hacer con todo esto, con este sufrimiento, los conflictos, los miedos, crisis de ansiedad y todo lo que se vive en el día a día? Y bueno, yo creo que es muy importante saber cuál es esa fuerza que en el interior hace que pensemos lo que no queremos pensar. Creo que lo más importante es conocernos, empezar un camino interior y saber quiénes somos realmente, ¿no? Así es.
Sí, es muy importante, a ti que nos escuchas. Creo que una de las cosas fundamentales de la vida es estudiarnos a nosotros mismos. A muchos piensan que no es importante, que es importante otras cosas que son importantes, pero quizás no las más importantes, porque cuando uno estudia la esencia de nosotros es cuando uno sabe exactamente varios puntos. Por ejemplo, cuál es el motivo de esta vida, de esta tu vida que estás viviendo, ¿no? Además, hay momentos en que entras no quisiera decir en depresiones, pero sí en algunos conflictos, ¿no? O en algunas dudas. Regularmente, cuando muere un ser querido, por ejemplo, queremos saber cuál es el motivo por el cual se retira de esta vida, ¿no? Entonces, a veces queremos culpar a una energía superior, a Dios, etcétera, o queremos indulgar algún castigo también, etcétera. Entonces, pero no nos damos la labor necesaria para saber exactamente o el origen de una enfermedad, de nuestra enfermedad, ¿no? A veces que también la creemos como si fuera un castigo divino, como si fuera, pero muchas veces no nos detenemos a pensar si hubo un descuido por parte de nosotros, si en realidad no nos cuidamos, si fue una impresión que no trabajamos en un momento determinado. Por ejemplo, la diabetes regularmente hay una detonación en base a un susto o alguna impresión muy fuerte, y como no estamos acostumbrados a saber trabajar las impresiones fuertes, pues eso repercute en nuestro cuerpo. Pero cuando ya tenemos la enfermedad, entonces queremos pensar o creer, quizás por querer tener una explicación sencilla o simplemente que fue un castigo divino. Pero ya cuando nos introyectamos y vemos de que en realidad no hemos hecho un trabajo de análisis, de reflexión, de meditación en nuestra vida, entonces ahí es cuando empieza a cambiar nuestra existencia en realidad. Sí. Es lo que yo he visto en esa parte de todos, pero no a todos nos interesa, ese es el problema. No a todo el mundo nos interesa, y estoy seguro que a ti que nos estás escuchando, pues sí te interesa. La verdad que por eso nos estás escuchando en este momento, y es por eso que tratamos de vertir los conceptos y las herramientas para que tú puedas trabajar en ello. Y te recuerdo que la semana pasada quedamos en que íbamos a hacer retrospección. Hay que hacer una retrospección al terminar nuestro día para ver cuáles fueron los momentos de emociones fuertes que no pudimos trabajar, de algunos errores que cometimos. A veces decimos muchas mentiras, en fin, pero también tenemos espacios muy loables, muy nobles, que también hay que tenerlos en cuenta para poder engrandecerlos dentro de nosotros. Acuérdate que tenemos una maravillosa naturaleza humana, ¿verdad? Que así es. Entonces es por eso que también tú nos comentas de la parte oscura de nosotros. Yo le quiero llamar la parte oscura, ¿sí? No quiero hablar tanto de enfermedad psicológica, etcétera, etcétera, sino la parte oscura, esa de la que nos hablan todas las leyendas, todos los cuentos, que hay una parte oscura, una parte donde existen, la describen como dragones, como monstruos, pero también la esencia la describen como la princesa, por ejemplo, ¿no? La princesa que se rescata y que es que el héroe mata al dragón para poder rescatarla, que se la quiere comer la bestia, ¿no? Así es como la describen en los cuentos. Y entonces la esencia es parte fundamental de nosotros, ¿sí? Es nuestra verdadera naturaleza. Sí. Es más, la esencia, eso somos. Lo que pasa es que creo que hay muchas corrientes ahora de psicología, en el mundo también de la espiritualidad, que necesitamos como varios conceptos poner claros. Creo que dentro de la psicología sí se estudia al hombre, pero no en su totalidad. Entonces, o en la dimensión espiritual quienes estén trabajando ahí no tienen la parte psicológica. Entonces no tienen un trabajo de transformación de su psique, ¿no? De su alma. Lo mismo pasa en la psicología. Se ha olvidado como esa parte del ser humano que es su dimensión espiritual.
Así es. Y que pues gracias también a la psicología transpersonal es lo que hace que toque ahora la dimensión que, bueno, no es nueva. En realidad la psicología transpersonal no es nueva. Esto ha sido parte fundamental de enseñanzas de las tradiciones antiguas, de todas las tradiciones. Lo que nos enseñan verdaderamente es quiénes somos, cuál es el propósito de estar aquí en esta vida, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Entonces son preguntas que dentro de la psicología transpersonal nos estamos cuestionando e investigando en base a experimentar también, no solamente teóricamente, sino, como tú dices, hacer una introspección, hacer meditación y empezar a experimentar también y sentir de qué estamos hablando, o sea, sentir lo que es la esencia, porque si no quedaría todo en teoría. Sí. Sí, para nuestros colegas psicólogos que a veces se preguntan cómo conceptualizamos, valga la redundancia, la psicología transpersonal, Ajá. es la unificación de la psicología occidental, se puede decir, con la parte de la filosofía oriental de otras. O sea, Así es. mientras en Occidente se habla de mente, se habla de psiquis, aunque de manera muy abstracta, pero sobre todo de mente, en la psicología o en la filosofía oriental se habla de espíritu, se habla de alma, pero también se habla de una práctica más concisa para poder acceder a esos espacios. Por ejemplo, decimos que en Neuma tenemos prácticas en donde nos llevan precisamente a estados ampliados de conciencia que nos permite tocar de alguna forma lo que en los conceptos antiguos se habla sobre el alma, se habla sobre la esencia, se habla sobre la conciencia, y es por eso que en las múltiples cuentos, leyendas, etcétera, a la esencia la personifican como una princesa, como una alma inocente, como un alma pura, ¿sí? Pero tiene que ver precisamente con la parte más pura, más limpia, más pristina de nosotros, que es la que siempre está presente, pero de alguna manera por razones externas, o sea, nuestra visión es más externa que interna. Entonces cuando hacemos una visión más externa, entonces hay una confusión y regularmente nuestra esencia no la trabajamos. O sea, pensamos que con el tiempo, sobre todo en el tiempo, la evolución entre comillas, la esencia va desenvolviéndose y se va haciendo cada vez más grande en nosotros, pero eso no es así. Eso no es así. Vamos pues a un corte y regresamos. El viaje aún no termina. En un momento regresamos. Sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. La gente piensa que el crecimiento y desarrollo de la esencia se realiza siempre en forma continua, de acuerdo con la mecánica de la evolución, mas esto no ocurre así. Bien, continuamos en tu programa Sanando tu alma desde Guadalajara hacia todo el mundo. Te recuerdo que estamos aquí en www.notisistema.com, /radio en vivo, Radio Vital. Y también estamos en Facebook Live, Sanando tu alma. Te agradecemos mucho tu participación, tu presencia. Nos están llegando algunas preguntas. Vamos a darle lectura para dar una respuesta. También te recuerdo que está con nosotros Esperanza Tamirano, psicóloga del ITESO. Aquí en Guadalajara el ITESO es una escuela muy prestigiada, muy prestigiosa. Y también ella es facilitadora del sistema Neuma ya por 5 o 6 años atrás. ¿Sí? Además trabajó en PNL. Bueno, es una especialista en estos temas. Me voy a permitir darle lectura a una pregunta que nos hace nuestro amigo Alfredo Prieto. Antes que nada te agradezco mucho porque participes. Y dice él: a pesar de que parece que nuestro destino está marcado o escrito, ¿es posible cambiar el rumbo del mismo, por malo o oscuro que parezca? Gracias y felicidades por este programa.
La vez pasada hablábamos precisamente sobre la ley de retribución, y hablábamos precisamente que en realidad la ley de la retribución es una ley mecánica. También te podríamos comentar que el destino es una conformación mecánica de nosotros. Es decir, nosotros sí estamos destinados a vivir cierto tipo de vida, pero podemos cambiarlo. Pero desde la visión de nosotros, desde la visión de Neuma, podemos decir que podemos cambiar, es decir, cambiamos ese destino, pero también si nosotros empezamos cambiando, por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. Podemos estar en una parte muy, muy oscura, podemos estar en una parte muy desagradable en nuestra vida. Pero precisamente porque estamos en esta parte tan oscura y desagradable de nuestra vida, continuamos con los mismos pensamientos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo prácticamente sobrehumano al principio para cambiar esas actitudes. Y cuando empezamos a cambiar esas actitudes, pues entonces empezamos a cambiar nuestro destino. Por eso se dice que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y es lo que ahorita nos comenta precisamente Esperanza. Hay dos partes en nosotros, la esencia y la parte egoica, ¿no es así, Esperanza? Así es. Precisamente el desconocimiento de esta parte que se le llama de diferentes maneras, ego, que bueno, no es uno, son muchos, se les llaman defectos psicológicos, agregados psicológicos. Creo que es fundamental conocer la estructura de nuestra psique y cómo ese ego o esos egos o esos yoes están actuando en la psique. El terreno para ellos es precisamente el sufrimiento, el conflicto. Cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, es el terreno ideal para que entonces exista más de lo mismo, más pensamientos negativos, más depresión, más ansiedad, más miedo. Todo empieza quizás con pequeñas manifestaciones, pero al tener el desconocimiento de que existe dentro de nuestra psique y que precisamente es una mentira tan bien elaborada en la que nos mantiene, porque aparte nos ofrece como beneficios, por ejemplo, grita o levanta la voz a alguien porque así te va a respetar esa persona. Entonces, ese tipo de voz o ese tipo de diálogo interno que ahí existe en nuestra mente, o diálogos, o como le llamamos en el sistema Neuma, el país psicológico, ¿verdad? Uh-huh. Porque existen muchos, son muchos los que hay dentro de nosotros. Si nosotros empezamos a conocer, a autoobservarnos y saber cuál es el camino, cuál es la técnica, cómo es el proceso para hacerlo. Y bueno, conociendo también y experimentando lo que es nuestra esencia, entonces podríamos empezar a ir eliminando poco a poco de nuestra psique todos esos pensamientos, todas esas emociones negativas. Pero finalmente ese desconocimiento es como se le llama, tenemos como una amnesia. Es una amnesia en donde vivimos dormidos, nuestra conciencia está dormida. ¿Qué es nuestra esencia? La esencia es conciencia. Entonces, si es conciencia, ¿qué es la conciencia? Es la capacidad que tenemos no solamente para darnos cuenta de lo externo, sino es una capacidad, vamos a llamarle, pues divina, porque pertenece precisamente a esa parte espiritual de nosotros, en donde pues a través de esa conciencia nosotros podemos empezar a observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, y ahí empieza el trabajo a cambiar, a empezar a transformarnos. Sí. Sí, quiero comentar lo siguiente. Sí, la vida nos lleva en su mecánica, en su inercia. Eso es real. Aspectos de la vida como el tiempo es algo que no podemos detener. Si nosotros estamos recordando una afrenta, por ejemplo, de hace mucho tiempo, pues el tiempo sigue su marcha. O sea, si tú esa afrenta tienes la capacidad de haberla elaborado, bueno, elaborado es un concepto en psicología, tú me entiendes, Esperanza. Elaborado es quiere decir que haya sido comprendido, que haya sido entendido,
que haya sido asimilado. Pero si pasa el tiempo en la vida y tú, en lugar de haberlo asimilado, haberlo comprendido, haberlo elaborado, lo continúas y lo conviertes en una obsesión, la vida obviamente no se detiene, o sea, el tiempo no se detiene. Y entonces se enquista en tu psiques, se enquista en tu mente, y eso no te permite vivir una vida sana, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, el destino, ahí ¿qué sucede con el destino? Simplemente por destino llegó esa afrenta a tu vida, ese problema a tu vida, por destino llegó, pero el destino o no quiere decir que como tú no supiste elaborarlo, va a continuar y te va a seguir molestando, te va a seguir dando sufrimiento porque ya lo convertiste en una obsesión. Por eso en este programa decimos, una cosa es el dolor de una afrenta, de haberla trabajado, elaborado. Por eso los psicólogos deberíamos de ser profesionales que tengamos mucho trabajo, por ejemplo, ¿no? Porque no estamos tratando, no vamos a tratar regularmente gente que tenga problemas de psicosis o esquizofrenia, etcétera, ¿no? No, gente que necesite herramientas para poder elaborar cuestiones diarias. Sí. Y entonces que esa afrenta no se convierta en destino. A ti, amigo, que nos hiciste la pregunta, eso te quiero comentar. Una afrenta, si la elaboras en su momento, si la comprendes en su momento, si la traspasas en su momento, si la perdonas en su momento, no se convierte en destino. Pero pasa un año, pasan 2 años, pasan hasta 40 años con esa afrenta y entonces dices, es que el destino me hizo esto. Sí, yo no niego que el tiempo influyó, la vida, etcétera, otras leyes dentro que nos rigen a nosotros influyen, pero si no hacemos nuestro trabajo, pues simplemente ese destino se cumple. Aparentemente tu destino fue sufrir en la vida, pues estás sufriendo, pero porque no hiciste tu trabajo, o sea, hay algo que tenemos que hacer. Es por eso que decimos, la esencia se tiene que trabajar para que pueda acrecentarse dentro de nosotros y no disminuirse. Entonces, cuando nosotros entramos en un proceso de sufrimiento, estamos disminuyendo esa esencia, que es, entre otras características, tiene la capacidad de comprensión, la capacidad de entendimiento, la capacidad de conciencia, y si no lo hacemos, tenemos que trabajarlo, pero no demos cabida a esas ideas de que el destino es el culpable de lo que nos está sucediendo. No es cierto, no es real. Pero tienes que trabajar, tienes que entrar al proceso de comprensión, de entendimiento, para que puedas entender de lo que estamos, o nos podamos dar a entender de lo que estamos hablando en este momento. Sí, por ejemplo, tú has dicho cuando tenemos un problema y duramos tiempo, ¿verdad?, de no resolverlo. Entonces, bueno, podemos decir, hay personas que tienen años que no se hablan entre las mismas familias, por ejemplo, y entonces no se preguntarán hasta cuándo. O sea, ¿qué pasa en su vida diaria? Creo que no son felices realmente, porque siempre existe o va a existir ese resentimiento que los va a llevar a tener emociones negativas y va a estar afectando no nada más a ellos mismos, sino también sus mismas relaciones. Puede ser con la pareja, con los hijos y bueno, no sé, muchas veces hasta en lo laboral, ¿verdad? Porque tú no eres feliz internamente. Es preciso entonces entender que esta parte que es una falsa personalidad que nosotros tenemos, vamos a decirle, ¿verdad? Así es, una falsa personalidad y la estamos haciendo, nos estamos identificando como si esa fuera nuestra verdadera personalidad y además pensamos que es muy natural sentir eso, como que la misma sociedad y todos, la mayoría, nos han enseñado a que eso es normal, estar enojado, incluso lo platicamos y lo platicamos tan natural y bueno, no es natural. Creo que algo muy importante es empezar a saber eso. Esto no es parte de nuestra naturaleza. Quiere decir que esa falsa naturaleza ha tomado tu esencia, la ha como encapsulado, la ha embotellado y no te permite que seas lo que verdaderamente eres, que perdones, porque la esencia tiene esas cualidades, tiene esos valores, tiene virtudes, que es el perdón, la compasión, es el amor, es la generosidad. Entonces, bueno, al saber que yo soy eso, ¿por qué no lo expreso en la vida cotidiana? ¿Por qué tengo que expresar entonces lo contrario?
porque es lo que la sociedad dice que está bien. Entonces creo que pues sí necesitamos empezar a realmente a tomar conciencia de cómo quiero vivir mi vida y cómo la estoy viviendo. Entonces, lo que decías acerca del destino, sí se puede cambiar en cuanto a que nosotros nos transformemos internamente. Entonces, si yo expreso más el amor, estoy nutriendo al amor, ¿con qué? Con palabras cálidas, con sonrisas, con palabras amables. Si expreso paciencia, estoy nutriendo la paciencia. Entonces, ¿por qué mejor no hacemos eso? Hay que nutrir las cualidades de nuestra esencia y empezar a observar, no solamente reprimir, observar todo lo negativo que vemos en nuestro interior. Así es. Vamos a una pausa y regresamos para continuar con este tema. El viaje aún no termina. En un momento regresamos. Sanando tu alma, conectando con el ser. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está personificado en tal o cual yo. Como quiera que tenemos millares y hasta millones de defectos, en realidad vive mucha gente dentro de nosotros. Bien, quisiera continuar un poco con lo que Esperanza nos ha estado mencionando, y lo estamos mencionando aquí off record o fuera del aire. Pero hay una parte que ella mencionó, por ejemplo, un conflicto entre dos personas, ¿no?, que dejan de hablarse. Pero, a ver, yo te voy a pedir lo siguiente. Hagamos un ejercicio de imaginación. Recuerda con una persona que te peleaste y que por algún motivo, razón, circunstancia, entre comillas, no te has reconciliado. Pero a partir de ese momento en que hubo hubo el distanciamiento, el enojo, la pelea, o como le queramos llamar, ¿qué se ha creado en tu mente? Porque aparentemente el conflicto ahí está, pero ¿dónde está? Yo pregunto en este momento. Yo te podría decir, asegurar y aseverar que realmente simplemente existe en tu mente, no existe en otra parte. Pero a partir de ese momento, si pudieras hacer una lista de lo que ha surgido como rencor, coraje, enojo, malas intenciones o deseos a esa persona, es decir, que le vaya mal, etcétera, etcétera. Si tú haces una lista de lo que pasó a partir de ahí y todo lo que ha surgido en tu mente con respecto a eso, porque no te has atrevido a arreglar el conflicto. Fíjate, Esperanza, el otro día yo estuve escuchando algo interesante con el Dalai Lama. Alguien le dijo, oiga, ¿por qué no hace una oración por la paz del conflicto? No recuerdo de qué país, la verdad que no me quiero meter en Honduras, ¿no? Pero en Honduras. Sí. No es Honduras, es un decir. Dice, ¿por qué no hace una oración por el conflicto entre tal y tal país? Y el Dalai Lama fue muy específico y dijo, es que por eso no se ora, no se hace oración por eso. Que se sienten los dirigentes de los países y que arreglen el conflicto. ¿Para qué meten a Dios en esto? ¿Sí? Si ya, bueno, ya eso yo lo estoy diciendo, ya es de mi cosecha, ¿no? O sea, ¿para qué metes a Dios en esto? O sea, no, o sea, él dijo, yo no voy a hacer oración por eso, yo hago oración por otras cosas, o sea, otras cosas más, bueno, no dijo que vea, obviamente, pero dijo que se sienten y arreglen su conflicto. Y cuando a veces también nosotros nos dicen, es que hay que hacer oración porque la gente ya no se pelee, no, yo haría oración, pero para que hagan conciencia y tengan el valor, tengan la capacidad, la fuerza y la humildad para que se sienten a arreglar un conflicto. Entonces, si te das cuenta, y sigamos con este ejercicio de imaginación, te das cuenta de que muchas de las cosas están en nuestra mente. En realidad no existen. Porque a lo mejor tú sigues con rencor hacia esa persona y la otra persona ya hasta se le olvidó o dejó por la paz el conflicto, ya está en otra cosa, ¿no? Y tú sigues creando formas mentales, creando pensamientos. Algo comentabas ahorita de que el ego es ilusión, algo me decías, sí. A ver, coméntame algo que me comentabas fuera del espacio. Sí, conocer esa estructura
es muy importante. Desde que, bueno, en Neuma pude ir entendiendo cómo se maneja esta parte egoica en nuestra psique. Entonces comprendí mis estados primero emocionales también, todo lo que yo he tenido y también a los demás. Entonces, el ego, decíamos, es una mentira muy bien elaborada porque es ilusión. Lo que tú comentabas nos hace pensar cosas que no son reales. Y entonces estamos trabajando como una imaginación mecánica, fantaseando. Y eso, como decía, es el terreno pues del ego a donde nos quiere llevar. También el ego es memoria. Quiere decir que se mantiene o en el pasado o en el futuro, pero nunca en el presente. Así es. Entonces, imagínate a dónde te está llevando esta situación de no estar enojado o no hablarle a alguna persona. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? Yo sé que, por ejemplo, no queremos sufrir, pero los estados emocionales que nos da la esencia, yo creo que todos sí queremos vivirlos. Por ejemplo, quitar el orgullo, porque ahí hay orgullo, quitar el orgullo y si hay orgullo, ese orgullo en nuestra mente lo tiene pues atrapado ahí el ego. ¿Qué es lo contrario? Pues es la humildad. Así Entonces, mientras yo no quito mi orgullo, quiere decir que mientras no quito esos pensamientos, y para eso tengo que hacer un esfuerzo muy grande para poder eliminar de mi psique ese orgullo, y para eso, bueno, tenemos estas enseñanzas de cómo hacerlo. Entonces, saber que o en mi mente o tengo una emoción o tengo la otra. Entonces, si quiero obtener realmente el perdón, necesito quitar y saber y conocer cómo funciona el ego del orgullo, por ejemplo, no en mi psique. Entonces, bueno, pues el ego no quiere estar en el momento presente, y lo que nosotros necesitamos, porque la esencia es conciencia y está en el momento presente. Si nosotros nos conectamos a nuestra esencia, no tendríamos por qué entonces ya enojarnos, porque eso ya pasó. Y si fue muchos años, ya no existe, como tú dices, solamente en nuestra mente. Entonces, conectarnos pues a nuestra verdadera esencia, a nuestra verdadera conciencia. Ese despertar de la conciencia es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Darnos cuenta de que el camino que pues esta parte del ego nos lleva no es el adecuado. Y por ejemplo, hoy no vemos una sociedad muy iluminada, ¿verdad? Así es. ¿Qué está pasando entonces? Pues fíjate que siguiendo con este ejemplo, yo me estoy ahorita imaginando también, valga la redundancia, el resentimiento, ¿no? Sí. O sea, no lo dejas, pero ¿qué está provocando internamente en ti? O sea, si no tomas conciencia de lo que está provocando en ti el resentimiento, cosas a veces tan simples o tan sencillas como, por ejemplo, no sé, un dolor de estómago, que sientas medio en la parte emocional del estómago, sientes ahí algo medio raro, que a veces de tener rencor también se te olvidan las cosas, te distraes, por ejemplo. Pero si no tomas conciencia de que teniendo ese resentimiento te estás pasando por eso y que en realidad no lo necesitas, no lo requieres o te está haciendo daño, entonces eso te va a invitar precisamente a que reflexiones y a que empieces un trabajo de comprensión y elaboración en ese conflicto que claro. tienes, ¿no? Y es por eso que, pero te digo, no todos lo queremos hacer, no todos lo quieren hacer. A ver, yo te voy a pedir lo siguiente, a ti que me escuchas, hagamos un reto, a ver, antes de dormir, dedica aunque sea 5 o 10 minutos antes de dormir a hacer una pequeña retrospección en 3 aspectos. En el aspecto físico, es decir, lo que hiciste, a dónde fuiste, a dónde veniste, en el aspecto de la palabra que dijiste, que no dijiste, etcétera, y en el aspecto del pensamiento. Inténtalo, empieza por 5 minutos, 4 minutos. Hay gente que trabaja en la retrospección durante 1 hora, hora y media antes de dormir, porque eso le permite hacer un balance real de lo que está sucediendo, lo que está haciendo, y viendo qué parte de su vida es ilusión, y qué parte de su vida es real, y qué parte de su vida él está creando o estamos creando. Nosotros debemos crear nuestra propia vida,
pero es a través de la conciencia y a través de una asimilación clara y una elaboración clara de lo que estamos realizando, de lo que nos está pasando. Bien, vamos a abrir un pequeñito espacio nada más para agradecer profundamente, agradezco profundamente a nuestro patrocinador, agradezco mucho a Premier Consultores, que es una firma de contabilidad legal, obviamente de desarrollo humano, que ahorita quiero decir que estamos trabajando precisamente en el desarrollo humano, en esta parte de la empresa, donde vamos a crear una consultoría sobre psicología y sobre relaciones humanas, tanto a nivel del trabajo, a nivel de terapia y también a nivel de psicología infantil. Ya les estaré hablando sobre este nuevo concepto que estamos realizando o parte del trabajo que es de Premier Consultores, que es nuestra firma que nos patrocina y la que nos sustenta. Agradezco mucho a Andrea Mendoza y a Donaí Ruiz, que hacen posible que nosotros estemos aquí, que estemos acompañándonos y que nos estemos acompañando. También quiero agradecer mucho por Facebook Live, Julieta, que nos está saludando desde México, es una amiga mutua entre Esperanza y yo, y también, y no me canso de hacerlo, tú lo sabes, Leona, muchísimas gracias por darme ánimo siempre, de estar presente, escuchándome. Muchas gracias, Leona, te agradezco mucho. Es una amiga que le decimos la Leona. Así le dices. Que le decimos la Leona de cariño, pero que está allá por la zona del aeropuerto, por allá vive. Muchas gracias, Leona. Entonces, te recuerdo los teléfonos en cabina: 33 38 13 13 55, 33 38 80 21 81, y el WhatsApp 521 para nos escuchan en el mundo, 521 33 34 97 09 44. Ojalá y que nos llames, nos escribas o continúes reflexionando con nosotros sobre la maravillosa naturaleza humana. Vamos a un corte y regresamos. El viaje aún no termina. En un momento regresamos, sanando tu alma, conectando con el ser. Retomemos el viaje. Esto es Sanando tu alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos. Continuamos. La personalidad en sí misma solo es un vínculo y nada más. A través de la personalidad puede manifestarse el ego o el ser. Todo depende de nosotros mismos. Bien, continuamos aquí en Sanando tu alma. Esperanza, no quiero dejar de saludar a nuestros amigos de Europa, tú lo sabes, claro. A nuestros amigos de Norteamérica y a nuestros amigos de Sudamérica. Así es. Saludos por allá, a Katia en Europa, en Italia, a Renzo, a Alessandra, a Alex, a todos ellos que quizás no estén escuchando, pero un saludo a ellos, y en Norteamérica obviamente a Caroline, a Alejandro, a varios que están allá, y esto es magnífico. Lo voy a recalcar, perdón, pero lo voy a recalcar. Yo estoy invitado en la radio hace como más de 30 años, no recuerdo, y siempre soñábamos, me acuerdo que con la persona que me invitaba decía, pues nomás estamos aquí en Guadalajara, decía, algún día llegaremos en aquellos tiempos eran las primeras veces que llegábamos a Estados Unidos por otras redes. Y era maravilloso, y ahora imagínate, estamos hasta en el Tíbet, y donde nos escuchen, porque también tenemos amigos en la India. Entonces, pues esto es maravilloso. Y para eso yo estoy diciendo, estoy en contexto por esto, porque viene una amiga de Europa, Maite Pardo Sol, va a estar dando un taller a partir del 19, va a dar un taller sobre relaciones personales. Es una amiga ya de también hace muchos años, va a estar con nosotros, y para que yo te la recomiendo muchísimo. Hemos trabajado también ya desde hace 30 años juntos, para que estés con ella. Te voy a dar los teléfonos para que llames a Marta. Es el 33 3106 0142. Y también que marques al 33 27 33 96 82. Maite Pardo Sol estará con nosotros. De hecho, estará con nosotros acá en cabina la próxima semana. Así es que también para que nos
acompañes. Yo sé que varias gente de Guadalajara la conoce aquí porque ella ha estado con nosotros, hemos tenido esa fortuna y me ha hecho el favor de venir a cabina la próxima semana. Muchas gracias, Maite, y nos estaremos viendo. Pronto vendrá acá con nosotros nuevamente. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar sobre personalidad. Esperanza, coméntanos. Sí. Bueno, decíamos, la personalidad tampoco es nuestra naturaleza. Uh-huh. ¿Qué es la personalidad? Viene de la palabra máscara, que significa, ¿te acuerdas como en el teatro griego? Así que es. se ponían y se quitaban las máscaras, ¿verdad? Entonces es como el traje que tenemos ante el mundo, es cómo nos comportamos, lo que pensamos, cómo hablamos. Entonces es importante saber que nosotros no somos esa personalidad. Tenemos este vehículo, vamos así llamarle, porque es energética. Tenemos esto para comunicarnos, pues, aquí en el mundo, pero finalmente no somos eso. Uh-huh. Tiene la personalidad, lo que tiene es que es neutra. Es importante saber esto, es neutra. ¿Por qué es neutra? Quiere decir que es cambiante. Dependiendo del contexto donde yo esté, mi personalidad va a cambiar. No sé si tú también lo has visto, ¿verdad? Así es. Entonces, estamos, por ejemplo, en casa con la familia y somos de una manera. Uh-huh. Estamos con los amigos, somos de otra manera. En el trabajo. Entonces, ¿por qué estas diferentes maneras? Esto tiene que ver con nuestra personalidad. Y aquí la pregunta es, ¿desde dónde estás expresando esa personalidad cuando estás con tus amigos? ¿Desde el ego o desde tu ser, desde la esencia? Cuando estás con la familia, ¿desde el ego o desde la esencia? Entonces, saber cuál es mi intención puede hacer que yo cambie mi personalidad. Entonces, si yo me doy cuenta que, por ejemplo, en mi hablar no es muy adecuado, o quizás tengo gestos, o me estoy dando cuenta que pues la educación, ¿verdad?, no es la conveniente. Si yo me doy cuenta, puedo cambiar la forma en que pienso, puedo cambiar mis hábitos, puedo cambiar pues toda mi manera de pensar, de actuar, de ser. Okay. Entonces es muy importante pues saber que sí lo podemos hacer. De repente ves en estos caminos gente que se transforma. O sea, la veías antes como era y hoy la ves muy transformada interiormente porque pues ha entendido quién es realmente. Así es. Para eso te invitamos precisamente al Instituto Neuma para que participes. De hecho, tú tienes grupo ahorita, estás trabajando con un grupo, me estás comentando, y también estamos trabajando continuamente con grupos. Entonces, comunícate, si quieres darnos tu teléfono de todos modos para que te llamen. Es el 333 más bien 17 17 325. Sí, para que te comuniques y también que estés en los cursos, ojalá y te integres y trabajemos en esto, y yo sigo invitando para que continúes y para que podamos participar de esto. Bien, casi estamos llegando a la recta final, pero antes quiero sobre todo agradecer, como siempre, agradecer la gran disposición, la energía, el entusiasmo que nuestros productores le ponen a este programa, sobre todo a Angie, a Rubén, muchísimas gracias por ayudarnos. Agradezco también muchísimo a Miguel Ángel por estar del otro lado de aquí de la cabina, que nos permite que estemos en conjunción. Ahorita que hablaste de personalidad, voy a comentar algo. Me acuerdo mucho del primer espacio del libro de Loco de Jalil Gibran Jalil. Te recomiendo que lo leas y te va a gustar mucho porque expresa mucho en una manera muy poética de lo que es la personalidad. En otro momento lo digo porque se nos está acabando el tiempo, pero sé que te va a encantar mucho. Habla de la personalidad de una manera tan poética, tan hermosa, tan maravillosa. Bien, muchísimas gracias por habernos escuchado a todos. Esperanza, muchas gracias por participar. Espero que no sea la última vez que estés con nosotros. Muchas gracias, Manuel, y de verdad un gusto estar aquí y sobre todo hablar de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, y te recuerdo que tienes una maravillosa naturaleza humana y nunca te olvides de eso. Haz tu retrospección, por favor, y coméntame la próxima semana. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Más verdades nos aguardan. Esto fue Sanando tu Alma, el maravilloso universo de los 1000 tomos psicológicos, con el psicólogo Manuel Román de la Rosa, en colaboración con Premier Consultores, tu Premier Consultores, tu Premier Consultores, tu Premier Consultores.